aquí me fui el día 22 de agosto de 1963. La inmigración que yo viví, pues es la huida de un lugar donde no hay condiciones para poder desarrollar la vida dignamente, y es la búsqueda de esas condiciones para tener una vida digna. Yo nací en un cortijo que está bajando por aquí por el camino hacia Algabar, es el primer cortijo que hay a mano izquierda, y ese cortijo no era de mis padres ahí estaban de labradores, trabajaban de labradores. Mi vida, la vida normalmente de los niños, pues era trabajar en lo que fuera, desde que podías hacerlo, que podía ser desde ayudar en las tareas de casa, cuidar los animales domésticos, o salir a guardar animales al campo. Aquí debió de ser posiblemente el primer verano de estar aquí en el cortijo, porque estos árboles que mis padres lo plantaron al venirse aquí, ahí le habían puesto para resguardarlo de los animales, pero estaba muy pequeño. Y nada, estamos en la burra chica que le llamábamos, con dos de mi hermano el mayor y una de mis hermanas, y aquí pues estamos tres de las hermanas, estoy yo, la Antonia y la Manoli, dos vecinas del cortijo de al lado y una prima. Los cuatro hermanos mayores habían nacido, una en María y otra en el Pozo Belmonte, que es un cortijo cercano a María, y las tres menores nacimos en ese cortijo. No había escuela, los niños no íbamos a la escuela. Y esto sí, la verdad que mis padres tuvieron inquietud, se preocuparon que cuando se enteraban que iba a pasar alguna persona por el campo dando clases, ellos enseguida contactaban con esa persona, nos apuntaban, y todos los hermanos supimos, no fuimos ninguno analfabeto, sabíamos lo justo que te enseñaban entonces, que era leer y escribir, y las 4 reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Yo recuerdo, esto es una anécdota que la explico mucho porque fue así, y ahora de mayor, cuando lo rememoro, me parece interesante, que cuando yo estaba por ahí guardando pavos o ovejas, me inventaba historias, y esas historias pues eran una manera de huir de esta realidad y también de hacer más llevaderas las horas, porque estaba por ahí horas yo sola en el campo sin nadie con quien hablar, pues la mente en algo la tenías que ocupar. Entonces pues yo ocupaba mi mente en que me trasladaba a lugares donde había escuelas, yo iba a la escuela, tenía amigos, incluso con nombres de cómo se llamaban mis amigos y amigas. Y yo recuerdo que cuando llegaba la hora de venirme a casa con los animales, pues cerraba ese capítulo y lo retomaba al día siguiente cuando estuviera en el campo. Entonces yo tenía por ahí mi fantasía, y siempre eran fantasías de que me iba de aquí. La vida aquí era súper dura, era pues eso, muchas horas de soledad, de estar en el campo guardando animales. Los inviernos eran terroríficos, yo los recuerdo terroríficos. No había las ropas de abrigo que tenemos ahora. De hecho, yo tengo por ahí guardada todavía algunas. Las niñas no llevábamos pantalones en esa época. Yo me puse por primera vez pantalones ya en Barcelona. Entonces, eso quiere decir que llevábamos las piernas al aire con unos calcetines de lana que lo hacían mis hermanas, se hacían en las casas, pero las piernas las llevábamos al aire. Hacía muchísimo frío. En aquellos años aquí nevaba todos los inviernos. Teníamos las manos y los pies y a veces las orejas llenas de sabañones. Eso picaba muchísimo. Y con el calor de la cama aún picaban más. Una de las cosas que tenían los cortijos, para paliar un poquito esa temperatura, era que las cuadras estaban dentro del cortijo
y con el calor que desprendían los animales, pues se suponía que eso también llegaba, ¿no?, a las habitaciones cercanas a las cuadras. Esta foto la hicimos en Casablanca, la hizo un cuñado mío, mi cuñado Ángel, el marido de mi hermana la mayor, y fue un día que fuimos a visitar a una familia que teníamos en Casablanca, y este es mi primo Juan Ruzafa Andreu, guardando ovejas con la Sierra de María al fondo. Yo recuerdo ir con un rebaño, no sé cuánta llevaría, tampoco la cantidad que llevan ahora, pero yo qué sé, 30 ovejas, no sé, no, 30 o 40 ovejas, no sé. Pero no llevábamos ningún perro, no teníamos ningún perro que nos ayudara. Entonces eso quiere decir que si estabas en una parcela y las ovejas se metían en la parcela de al lado, que era de un vecino, y tenía algo sembrado o así, pues tenías que ir corriendo, y siempre había unas ovejas que eran las reverdes, que todo el rato se iban allí y te pasaba, y a veces acababas con una rabia y una desazón, porque era como una impotencia de que tenías que estar todo el tiempo pendiente de ir corriendo detrás de las ovejas, ¿no? O los pavos también, pues a veces se te iban en desbandada, como decían, a veces levantaban el vuelo y se te iban y tenías que correr hacia donde estaban, o que no se te juntaran con los de algún otro niño o niña que iban por ahí guardando pavos, que no se te juntaran, o veías que se acercaba un águila y te daba miedo de que el águila, pues en un momento dado, se pudiera tirar y llevarse uno de esos pavos. El águila, la zorra. Esto fue en el verano del 1957, que cuando se casó mi hermano Juan, y que vino aquí con su mujer, y una foto, estamos los 7 hermanos, mi cuñada, una prima y un tío. Yo empecé pronto a tener noticia de que había otra vida, porque venían a veranear ya mis hermanas las mayores, ya hablaban de otra vida. Yo tenía primos en Barcelona que te traían fotos, como que ya empezaban a abrirse otras ventanas, a ver que había otra vida en otros sitios. En el verano también del 57, que fue la tornaboda de mi hermano, y había venido una prima de Barcelona, y estamos la Manoli y yo, las dos menores. Van vestidos pues con mejores ropas de las que teníamos aquí, y con otro aspecto, no aquellas caras quemadas que teníamos aquí en el campo, quemados del sol, y venían contentos. Lo que explicaban de allí era prometedor. Cuando venía mi tío este que nos hacía las fotos, venía a veranear a Vélez Rubio, y nos venían a ver al campo y nos hacían fotos y decían, ¡oh, qué bonito el campo! Ese día además mi madre solía matar un pollo, hacía un arroz, se cuidaba, ¿no?, a las visitas que venían, y es como si esto fuera pues todo así bucólico, bonito, y que la naturaleza y tal, pero yo no la vivía así. Era de pasar muchísimo calor, del sol aplastante cuando tenías que estar en el campo en el verano, y de un frío terrorífico en el invierno. En esta foto estoy yo, que soy la de la izquierda, con una prima, con la Tudi, que está a la derecha, y estamos pelando un pollo. Y deberíamos de tener aquí pues unos 4 o 5 años. Y es curioso, ¿no? Yo en aquella época, a mí no me daba ninguna pena decir, hoy han matado un pollo, sino que ese día decía, qué bien, hoy vamos a comer pollo. Cómo cambian las cosas, ¿no? Yo creo que era supervivencia total. En el verano del 63, mis hermanas, las mayores, vinieron aquí a veranear y me llevaron a mí con ellas a pasar una temporada a ver si hacía un cambio de aires, porque yo aquí estaba muy delgadita, no acababa de hacer bien el desarrollo, y me llevaron para allá. Una cosa un poco contradictoria, llevarme del campo a la ciudad, pero fue así. Fue un cambio muy radical. Pero lo bueno que ocurrió es que, bueno, yo me fui a pasar esa temporada para reponerme, pero al poquito tiempo, nada, llevaría allí un mes o así, mis padres, mes y medio, mis padres escribieron una carta a mis hermanas diciendo que les buscaran vivienda porque se iban a marchar todos. Y aquello para mí fue la alegría de mi vida, porque aquello fue
no tengo que volver al campo. Yo fue salir de aquí y esto lo olvidé rápidamente. O sea, me situé rápidamente en el lugar, teniendo amigos ya enseguida de llegar. De esto dejé de acordarme totalmente. A Santa Coloma de Gramenet llegamos, bueno, miles de personas. A veces pienso, digo, es que no encontré a faltar nada, ni las amigas que ya tenía aquí, ni el apego que ahora veo que los niños tienen a veces a los animales, a nada. Es como si no tuviera apego a nada de lo de aquí y me puse contentísima de pensar que no tenía que volver. Me acuerdo que la casa, esa Villa María que se compró para mis padres, pues era una casita donde las ventanas cerraban bien. Luego allí pues se ponía como eran casas también más pequeñas, pues ponías una estufa, que entonces solían ser de petróleo, las estufas, pero pronto se calentaba el espacio, empezaban ya a haber mantas que abrigaban mejor en las camas. Enseguida de estar allí, yo recuerdo ya que nosotras nos hicimos pantalones, porque como mis hermanas cosían, y ya llevábamos pantalones, íbamos más abrigadas. Yo recuerdo que, yo creo que enseguida de llegar allí, puede que a lo mejor los primeros inviernos, pero yo creo que dejamos de tener sabañones. En aquel momento, en La Vanguardia, aparecían anuncios de ofertas de trabajo y muchos de los emigrantes que llegábamos buscábamos trabajo a través de La Vanguardia. Entonces, mi primer trabajo asalariado fue de dependienta en un mercado. Y bueno, ya era aportar algo a la familia, yo llegaba toda contenta y siempre todos le entregábamos a mi madre el sueldo, lo que habíamos ganado, y ya llegar yo con mi aportación también, ¿no? Cuando yo llevaba un tiempo allí y yo ya me había ido fijando cómo lo hacían las dependientas y que a mí allí no me dejaban despachar y seguía como aprendiza, que te podías pasar mucho tiempo así, entonces volví a buscar por La Vanguardia, uno ya para entrar como dependienta. Aquel trabajo lo tuve que acabar dejando con 20 años porque era muy duro estar de dependienta en aquellos tiempos, porque bueno, yo me acuerdo que delante nuestro había unas barras y allí se colgaban, en un gancho iban las salchichas, los lomos, todo eso estaba colgado encima del mostrador. Luego, debajo del mostrador me acuerdo que había unas cámaras, tenías que estar agachándote, subiéndote, coger mucho peso, pasarte muchas horas de pie. Y eso llevó a que yo con 20 años tenía unos dolores tremendos de espalda. Me diagnosticaron como que tenía desgaste en las cervicales, que yo creo que años después se vio que no era así, que debía de tener una inflamación muy fuerte y se confundió con un desgaste. Y me aconsejaron cambiar de trabajo. Entonces, bueno, hice un cambio, pero que tampoco fue tan así, porque como también sabía coser, me metí en fábricas, en talleres de confección. Pero estar trabajando en la confección representaba también estar ahí sentada en una silla con la máquina delante y ahí con los brazos al vuelo y dale que te pego horas y horas allí sentada en la máquina, que para la espalda tampoco era nada bueno. Y esa fue un poco mi separación del mundo de la confección en fábricas de textiles. Cuando mi hija la mayor empezó a ir a la guardería, yo aproveché para ponerme a estudiar en una escuela de adultos que también habíamos reivindicado y se había construido cerca nuestro una escuela de adultos, y allí me saqué el graduado escolar. Con ese graduado escolar pude estudiar poricultura en una escuela de poricultura que había en Barcelona. A mí me sirvió para entrar como que era equivalente al de auxiliar de enfermería también, aquel título.
entrar a trabajar en la maternidad provincial de Barcelona. Y esa fue mi introducción al mundo de la sanidad. Y ahí pues he estado hasta jubilarme en diferentes sitios, pero en el mundo de la sanidad. Bueno, aquí en la puerta del Cortijo, bajo uno de los árboles, esto sería también un verano en el que había venido a veranear mi cuñada, la mujer de mi hermano mayor y su hijo. Y aquí estamos las tres hijas menores y mis padres. Esto es antes de irme yo a Barcelona. Mi padre, pues uno de sus oficios permanentes, que era trabajando el esparto, haciendo pleita. Y bueno, pues sí, es una instantánea, por eso puestos ahí para hacernos esa foto para el recuerdo. Los niños que se criaron en los pueblos, su vida no tuvo nada que ver con los niños del campo. Porque los niños de los pueblos solían ir a la escuela, se juntaban a jugar, tenían sus amigos, su ambiente, hacían su juego. Normalmente en las casas de los pueblos raramente tenían animales para cuidar. Entonces hacían vida de niños. En aquellas épocas, las personas que vivíamos en el campo se nos consideraba como en una escala inferior a los que vivían en los pueblos. Incluso yo recuerdo, y eso lo recuerdo que me dolía, que a veces ir con mi madre a acompañarla los domingos, que sigue siendo aquí el mercado en María los domingos, y a veces mi madre pues la acompañaba. Mañana pues que se venga Alicia o Manoli, o sea, nos íbamos alguna a acompañarla al mercado. Y que al llegar al pueblo, que hay así como un muro que aún está, hay un muro allí, y cuando entrábamos subidas en la burra al pueblo, se ponían allí unos cuantos chavales del pueblo, zagales como se decía entonces, y nos cantaban: los zagales del campo no comen huevos, que comen cagarrutas de los borregos. Y eso yo lo recibía como algo humillante. Bueno, es que era algo humillante. Esta foto está hecha en Los Alamicos. Es un verano, ya después de estar en Barcelona, en que veníamos aquí a pasar las vacaciones al Cortijo de los Ramales, y mis padres bailando parrandas. Siempre había alguien de la familia que llevaba una guitarra y estaba tocando y bailando parrandas. Mis padres y una prima y un tío de fondo. Yo creo que el poder desarrollar todos esos recursos y esas ganas de aprender también me vino de esa necesidad que yo padecí aquí en los primeros años. Y aprendí también mucho a valorar el ser solidarios, el repartir. Nosotros cuando se ponía aquí en la mesa algo, sabías que aquello había que repartirlo entre todos los que nos rodeaban en la mesa. Tenías que contar que aquello tenía que llegar para todos. Entonces, pues eso yo ahora lo valoro mucho. Hay una llamada del Tiburcio, que era el que le teníamos arrendada, la familia del Tiburcio, que viven aquí en María, en que nos dicen: Alicia, el cortijo, si no lo arregláis, se va a acabar cayendo, porque el tejado estaba roto, en la parte de arriba, en las cámaras, entraban las palomas y anidaban en las cámaras, había unas grietas enormes. Yo creo que todo eso nos fue como volviendo otra vez a pensar en el cortijo. ¿Qué pasa si el cortijo no se arregla? ¿Y qué podría pasar si el cortijo lo arreglamos? ¿Qué podría pasar a ser una cosa habitable, bonita? Porque ya habíamos visto algunos que lo habían hecho. Y si no lo arregla, pues puede convertirse en un montón de piedras, como también hay muchos por ahí que están por esta zona. Esta foto está hecha el día de la tornaboda de mi hermano Juan, que había familiares por aquí por el cortijo, y es mi hermana María subida al rulo de la era, es un contraluz, y bueno, pues a mí esta foto me encanta, la veo una foto muy bonita. Se ve el palomar y el corral del cortijo, apenas si se ve la cara, pero no sé, le veo como fuerza, presencia. Para mí esta foto es una foto muy bonita. Nuestra vida está allí, tenemos nuestro entorno, nuestros amigos, familia, la vida la tenemos hecha allí. Pero sí que lo que se nos despertó fue interés en que esto no se cayera. Quizá en esos años sí que fue de golpe
valorar, decir, aquello que costó tanto sacrificio a la familia conseguirlo, este cortijo, que fue el primer cortijo que fue realmente de mis padres. Y que se consiguió con muchísimo sacrificio, ahorrando, con trabajo de todos ahí arrimando el hombro, toda la familia. Fue como de golpe darte pena que esto se viniera abajo y de quererlo, bueno, recuperar y recuperarlo bien, además con mucha ilusión. Esto si no hubiera habido mucha ilusión por parte nuestra, no lo hubiéramos hecho nunca. La inmigración para mí fue dar un vuelco a mi vida y estoy muy contenta de haber emigrado. Sí, total. Sí, mi vida, vamos, sería totalmente diferente. No sé cómo sería, pero estoy muy contenta de cómo es ahora mi vida. Y también estoy contenta de mi procedencia. Yo he dicho siempre con orgullo que yo soy del campo. A mí cuando me han dicho, ¿tú de qué pueblo eres? No, yo no soy de pueblo, yo soy del campo. Y lo sigo diciendo con orgullo.